Hola, 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 mis amores. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Espero que estén listos para un vídeo jugoso, lleno de chismecito y sobre todo, mucha, pero mucha emoción. Porque hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un tema que ha obsesionado a muchos y que a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando olas de curiosidad, Ander Cell y Kerem Bürsin. Exacto, vamos a desempolvar aquellos recuerdos, aquellos rumores, y sobre todo, vamos a analizar en profundidad esa supuesta confesión donde Ander Cell se sincera sobre sus miedos con Kerem Bürsin. ¿Realmente existió esa conversación? ¿Qué se dijeron? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esas miradas y sonrisas que tanto nos enamoraron? Sabemos que la historia de amor, o no amor, de Hande y Kerem es un tema recurrente en este canal, y es que cómo no hablar de ellos. Fueron una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y la magia que transmitían como Eda y Serkan en Senkalkam nos robó el corazón a más de uno. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? Era todo tan idílico como parecía. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor muy importante. Si eres nuevo por aquí y te encanta el contenido sobre celebridades turcas, series de televisión, chismes jugosos y mucho más, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido increíble planeado para ustedes. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, bienvenido de nuevo. Gracias por estar siempre ahí, por sus comentarios, sus likes y su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y adentrémonos en el misterioso mundo de Ander Cell y Kerem Bürsin. Preparémonos para descubrir si realmente Hande se abrió sobre sus miedos a Kerem, y de ser así, ¿cuáles eran esos miedos que la atormentaban? Esto se va a poner interesante. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Senkalkam fue un fenómeno mundial. La serie arrasó en Turquía y en muchísimos países, incluyendo España y Latinoamérica. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Su popularidad creció exponencialmente y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en objeto de deseo y escrutinio público. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, y las redes sociales ardían con cada foto y cada vídeo que aparecía. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. Las redes sociales explotaron. Era oficial, Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que había problemas de comunicación, diferencias irreconciliables y presiones externas que estaban afectando su relación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem terminaron su relación. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus fans. Muchos se sintieron devastados, ya que habían depositado mucha esperanza en esta pareja. Se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal y por qué su historia de amor había llegado a su fin. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta confesión de Ander Cell sobre sus miedos a Kerem Bürsin. ¿De dónde viene esta información? ¿Hay alguna fuente confiable que la respalde? La verdad es que no existe una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre esta conversación. No hay entrevistas, comunicados de prensa ni publicaciones en redes sociales donde alguno de los dos haya hablado explícitamente sobre los miedos de Hande. Sin embargo, sí existen diversas fuentes no oficiales, como artículos de revistas, programas de televisión y publicaciones en redes sociales, que afirman que Hande se sinceró con Kerem sobre sus inseguridades y temores. Estas fuentes, aunque no son 100% confiables, suelen basarse en testimonios de personas cercanas a la pareja, rumores de la prensa rosa turca y análisis del lenguaje corporal y las interacciones entre Hande y Kerem durante sus apariciones públicas. Entonces, si nos basamos en estas fuentes no oficiales, ¿cuáles podrían haber sido los miedos que Ander Cell le confesó a Kerem Bürsin? En primer lugar, es importante recordar que Hande es una persona muy reservada y discreta con su vida personal. A pesar de su fama y popularidad, siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Por lo tanto, es comprensible que tuviera ciertos miedos e inseguridades a la hora de abrirse completamente con Kerem. Uno de los miedos más comunes entre las celebridades es el miedo a la fama y la exposición pública. Ander Cell se convirtió en una estrella de la noche a la mañana, y de repente se vio rodeada de paparazzi, fans obsesionados y críticas constantes en las redes sociales. Es natural que esta situación le generara ansiedad y estrés.
Además, Hande también podría haber tenido miedo a ser juzgada y criticada por su relación con Kerem. Como mencionamos anteriormente, su romance fue objeto de mucho escrutinio público, y muchas personas opinaban sobre su relación sin conocer realmente los detalles. Es posible que Hande temiera que su relación terminara afectando su carrera o su imagen pública. Otro miedo que podría haber atormentado a Hande es el miedo al fracaso. Sen Kalkam fue un gran éxito y Hande se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Sin embargo, también era consciente de que el éxito no es eterno y que su carrera podría estancarse si no tomaba las decisiones correctas. Es posible que Hande temiera que su relación con Kerem la distrajera de sus objetivos profesionales o que afectara su capacidad para elegir buenos proyectos. Además de estos miedos relacionados con su carrera y su fama, Hande también podría haber tenido miedos más personales e íntimos. Por ejemplo, podría haber tenido miedo a ser vulnerable y a mostrarse tal como es frente a Kerem. O podría haber tenido miedo a ser lastimada o abandonada en la relación. Es importante recordar que todos tenemos miedos e inseguridades, y que es normal sentirnos vulnerables en una relación. Lo importante es ser honestos con nuestra pareja y comunicarle nuestros temores para poder superarlos juntos. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante la confesión de Hande Erçel? Según las fuentes no oficiales, Kerem fue muy comprensivo y solidario con Hande. La escuchó con atención, la consoló y le brindó su apoyo incondicional. Se dice que Kerem le aseguró a Hande que la amaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, y que siempre estaría a su lado para apoyarla en todo lo que necesitara. La actitud de Kerem fue fundamental para que Hande se sintiera segura y confiada en la relación. Le demostró que podía confiar en él y que podía contar con su apoyo incondicional. Gracias a esto, Hande se sintió más cómoda para abrirse y mostrarse tal como era frente a Kerem. Sin embargo, a pesar del apoyo de Kerem, los miedos de Hande no desaparecieron por completo. Como mencionamos anteriormente, la fama y la exposición pública pueden ser muy difíciles de manejar, y es natural que Hande siguiera sintiendo ansiedad y estrés a pesar de contar con el apoyo de su pareja. Además, las presiones externas y los rumores de crisis en la pareja también contribuyeron a generar inseguridad y desconfianza en Hande. A pesar de que Kerem le demostraba constantemente su amor y su compromiso, Hande no podía evitar sentirse preocupada por el futuro de su relación. Finalmente, como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. No sabemos con certeza cuáles fueron los motivos de su ruptura, pero es probable que los miedos e inseguridades de Hande, así como las presiones externas y los problemas de comunicación, hayan contribuido a desgastar la relación. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y buena voluntad. A veces las circunstancias externas y las diferencias irreconciliables pueden terminar separando a las personas. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación fue un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Pero eso no significa que su historia de amor no haya sido real y significativa. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se amaron, se apoyaron y se hicieron felices. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, independientemente de si Hande Erçel le confesó o no sus miedos a Kerem Bürsin, lo que sí podemos afirmar es que Hande es una mujer fuerte, talentosa y admirable. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha logrado construir una exitosa carrera como actriz. Es un ejemplo de perseverancia y determinación, y merece todo nuestro respeto y admiración. Y en cuanto a Kerem Bürsin, también es un hombre talentoso y carismático. Ha demostrado ser un gran actor y una persona comprometida con su trabajo. Le deseamos lo mejor en su carrera y en su vida personal. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso pero también complicado, y que las relaciones no siempre duran para siempre. Pero también es un recordatorio de que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, y de que es fundamental comunicar nuestros miedos e inseguridades para poder construir una relación sólida y duradera. Y hablando de miedos e inseguridades, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande Erçel realmente le confesó sus miedos a Kerem Bürsin? ¿Cuáles creen que eran esos miedos? ¿Y cómo creen que reaccionó Kerem ante la confesión de Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí se basa en rumores y fuentes no oficiales, por lo que no podemos confirmar nada con certeza. Pero esperamos que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la comunicación. En resumen, hemos explorado la supuesta confesión de Hande Erçel sobre sus miedos a Kerem Bürsin, analizando los posibles temores que atormentaban a Hande, como el miedo a la fama, el miedo al fracaso y el miedo a ser vulnerable.
También hemos examinado la posible reacción de Kerem ante la confesión de Hande, y cómo su apoyo fue fundamental para que Hande se sintiera segura en la relación. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, y cómo los miedos e inseguridades pueden afectar la dinámica de pareja. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por estar siempre ahí, por sus comentarios, sus likes y su suscripción. Son lo máximo. Ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido increíble planeado para ustedes. Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre este tema y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Aún no hemos terminado de exprimir este jugo. Porque como buenas chismosas que somos con cariño, tenemos que ir aún más profundo. Es hora de analizar las posibles dinámicas psicológicas en juego en la relación de Hande y Kerem. Después de todo, el amor no es solo mariposas en el estómago, también es un cóctel complejo de emociones, inseguridades y expectativas. Hablemos de Hande. Imaginen el torbellino en el que se encontró de repente. De ser una actriz prometedora, pasó a ser un ícono global. La presión mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen impecable, Todo eso puede ser abrumador para cualquiera, incluso para alguien tan aparentemente segura de sí misma como Hande. Es muy probable que el miedo a perder ese éxito, a defraudar a sus fans, a no estar a la altura de las expectativas, la haya atormentado en algún momento. El síndrome del impostor, esa sensación de que no te mereces tus logros y que en cualquier momento te van a descubrir, es muy común entre las personas exitosas. ¿Será que Hande lo experimentó? Es una posibilidad que no podemos descartar. Además, no olvidemos que Hande ha sido muy reservada con su vida personal. Ha protegido su intimidad a capa y espada, lo cual es comprensible dada la invasividad de la prensa del corazón. Abrirse completamente con Kerem, bajar la guardia y mostrarse vulnerable, debió ser un desafío enorme para ella. Confiarse a alguien, exponer tus miedos y debilidades, siempre requiere valentía, imaginen hacerlo bajo el ojo público. Ahora pasemos a Kerem. ¡Qué hombre! Carismático, talentoso, con una sonrisa que derrite hasta el hielo del Ártico. Pero detrás de esa fachada de chico bueno, también hay un ser humano con sus propias inseguridades y miedos. Es posible que Kerem, al ver a Hande tan presionada y vulnerable, haya sentido la necesidad de protegerla, de ser su roca. Pero esa necesidad de proteger puede haber derivado, sin querer, en una dinámica de poder desequilibrada. ¿Se sintió Kerem responsable del bienestar emocional de Hande? ¿Asumió un rol de cuidador que, a la larga, lo agotó? Son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones. Además, no olvidemos que Kerem también tenía su propia carrera que mantener y sus propias ambiciones profesionales. Balancear la vida personal con la vida profesional, especialmente cuando ambos son figuras públicas, es un reto titánico. Quizás sintió la presión de estar a la altura de las expectativas como novio de Hande Erçel, la actriz más famosa de Turquía. Analizando más a fondo la posible confesión de Hande, podemos especular sobre el contenido exacto de sus miedos. Más allá de la fama y la exposición, quizás le preocupaba la longevidad de la relación. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y están constantemente bajo la lupa. Temía que su romance con Kerem se convirtiera en otra estadística más. Tenía miedo de que la presión mediática, los horarios de trabajo y las agendas apretadas terminaran por desgastar su amor. Otro punto importante a considerar es la influencia de la familia y los amigos en la relación. Las familias de ambos son muy importantes en sus vidas, y es posible que sus opiniones y expectativas hayan influido en la dinámica de la pareja. ¿Hubo presión por parte de las familias para que formalizaran la relación? Sintieron que tenían que cumplir con ciertas expectativas familiares. Y no podemos olvidar la importancia de las redes sociales en todo esto. Los fans de Hande y Kerem eran, y siguen siendo, muy apasionados y opinaban constantemente sobre su relación. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro. Sintieron la presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales. ¿Se vieron obligados a complacer a sus fans a costa de su propia felicidad? En resumen, la relación de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones, presiones y expectativas.
Analizar los posibles miedos e inseguridades de Ande y la reacción de Kerem nos ayuda a comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, hablemos de lo que vino después de la ruptura. Como ya sabemos, la noticia de su separación causó un gran revuelo entre sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, desilusión y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Es muy probable que tanto Ande como Kerem hayan necesitado tiempo para procesar la ruptura y sanar sus heridas emocionales. Separarse de alguien a quien has amado es un proceso doloroso y requiere tiempo y paciencia. Además, tanto Ande como Kerem tuvieron que lidiar con la presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación. Mantener la compostura y la discreción en medio de todo ese caos no debió ser tarea fácil. En los meses siguientes a la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras profesionales y trataron de seguir adelante con sus vidas. Ande protagonizó nuevas series y películas, mientras que Kerem se dedicó a nuevos proyectos y también exploró otras facetas de su carrera. Aunque su relación terminó, ambos han demostrado respeto mutuo y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Esto demuestra su madurez y profesionalismo. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente existió esa confesión de Ande sobre sus miedos a Kerem? La respuesta, como hemos dicho antes, es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación de Ande y Kerem fue un capítulo importante en sus vidas y que ambos aprendieron mucho de esa experiencia. Quizás algún día, alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre su relación y compartir sus experiencias con el público. Pero hasta entonces, solo